A ver, chicos, entonces este es el capítulo de calidad turística, pero ¿cómo se hace las encuestas ser cual? Es importantísimo para el servicio. Y entonces, primero lo que tenemos que hacer es recordar estas características que tiene el servicio. Características que nos dan eh, diferenciales a lo que es normalmente un producto. Por ejemplo, como la intangibilidad, ¿no es cierto? Es intangible, es grave evaluar eso. La heterogeneidad, o sea, a veces tiene unas características, a veces otras, depende del ánimo de las personas, depende del cliente, de muchos factores. Por eso es heterogéneo el servicio turístico. También es inseparable. ¿Qué quiere decir la inseparabilidad? Que el servicio, la persona que es servida no puede ser separada de la persona que sirve. Entonces, las dos cosas van relacionadas. El servicio de la persona que sirve tienen que estar en un mismo lugar al mismo tiempo. Y por último, el carácter perecedero. En muchos de los servicios, si no se ocupa, expira. Como, por ejemplo, un restaurante que van y tenemos los almuerzos. Si no se almuerzan, tengo 20 mesas en el restaurante. Si no se almuerce de 12 del día a 4 de la tarde, se esfumó esas 20 mesas porque ya no puedo volver a recuperar. Tengo que esperar para el almuerzo del siguiente día para ver si puedo vender. Y esas 20 mesas que las perdí para siempre. Y por eso se dan los descuentos de última hora, como descuentos en las líneas aéreas, porque si se pierden los asientos de un avión, se pierden y no puedo volver a recuperar esas ventas. Entonces, el carácter perecedero de los servicios, ustedes saben que es una característica que nos complica un poquito la vida también. Bueno, tomando eso, entonces vamos a ver eh, que la calidad del servicio es más difícil de evaluar, por lo tanto, y se tiene que medir en dos planos, en dos niveles las características del servicio. En el servicio prestado, ¿sí? En la prestación del servicio y el resultado del servicio. Entonces, en esos dos planos. Es decir, durante está ejecutándose el servicio y al final, ya cuando se ha terminado de dar ese servicio. Entonces, en esos dos planos, vamos a ver, hay un modelo también de esto. Es como un repaso de concepto de qué es calidad y un concepto que nos dan los creadores de SERVQUAL exclusivamente para apoyar su teoría, es Seitan Parasumman, que es dificilísimo estos nombres, y Berry, dan este concepto. Y vamos a pedirle a Blanquita, discúlpame Blanquita, si te puedo pedir que me ayudes con la lectura de esta definición. Sí, profe, buenos días. Buenos días, Blanquita. Está bien. La calidad en los servicios desde la óptica de los clientes, como la amplitud de las discrepancias o las diferencias que exista entre las expectativas o deseos de los clientes o sus percepciones. Muchísimas gracias, Blanquita, muy amable. ¿Cuál es la clave de esta definición? Bueno, amplitud de discrepancias. Esta amplitud de discrepancias le vamos a llamar brecha. La brecha que existe entre qué? Entre las expectativas del cliente o deseos, lo que espera, ¿sí? Expectativas, y las percepciones. O sea, lo que espera de ese servicio, según lo que le contaron, la publicidad que escuchó, lo que él se sirvió anteriormente, con
las percepciones que va a brindarle a ese momento. Entonces ahí vamos a encontrar la brecha, es decir, cuán separado está, cuán lejos está lo que él espera de lo que realmente consiguió. Esto es lo que mide el ser cual. Bueno, ese espacio entre las dos cosas se llama tolerancia. Y vamos a graficarlo así más o menos. Existe la zona de tolerancia. Acá está lo deseado. Aquí está lo adecuado. Y este espacio entre zona de tolerancia es lo que se puede permitir la persona o la empresa en diferenciarse entre lo esperado y lo que realmente se sirvió el cliente. Bueno, vamos entonces a la definición de esta zona de tolerancia. Voy a pedirle, por favor, a Derek. ¿Cómo estás, Derek? Buenos días. Gracias, profe. Derek, ¿me puedes ayudar, por favor, con la definición de la zona de tolerancia? Claro, profe. Gracias, Derek. Zona de tolerancia. La zona de tolerancia está delimitada por dos niveles de servicio. El servicio deseado, el nivel de servicio que el cliente espera recibir, servicio ideal esperado, y el servicio adecuado, el nivel de servicio que el cliente considera aceptable, servicio mínimo esperado. Esta medición se da por heterogeneidad del servicio. Muchísimas gracias, mi estimado Derek. De nada, profe. Entonces, esto es lo que es la tolerancia, ¿no? Entonces, el servicio, el cliente dice, yo espero este servicio, este nivel. A ver, tengo bienvenido, bienvenida Michelle. Muy bien. No hemos tomado lista hoy porque estamos medio apurados por la cuestión que les digo que tenemos que hacer los trabajos pendientes. A ver. Entonces, este punto, el deseado, es lo que el cliente quiere, ¿sí? Pero hay una zona de tolerancia, es decir, el cliente puede quedarse contento, o sea, si bien esto es lo que él esperaba, pero si mi empresa, mi negocio, mi producto, mi servicio, le da esto, él se queda bastante contento. O sea, lo mínimo que podría aceptar este cliente. O sea, lo que considera adecuado. Él esperaba más, sí, deseaba mucho más, o no mucho más, sino algo más, pero él podría aceptar a este punto. Por lo tanto, este trecho de aquí se llama la zona de tolerancia. Ahora, mi empresa tiene que hacer que esa zona de tolerancia sea la más reducida posible. Porque mientras más se ensancha la zona de tolerancia, o sea, mi empresa tiene que estar dentro de la zona de tolerancia. Cuando se sale de esa zona de tolerancia mi producto o mi servicio, el cliente comienza a sentir que el servicio no es adecuado. Y por eso, ya en esa zona es una desventaja competitiva. Las percepciones caen por debajo del nivel adecuado. Ya esto el cliente no quiere, porque se salió de su zona de tolerancia. Entonces yo puedo estar entre lo que desea y lo que puede considerar adecuado. ¿Ya? Ahora, si estoy por encima de lo que desea, esto es mejor para mi empresa, es lo máximo. El cliente se va a ir satisfecho y contento. ¿Ya? Continuemos. Por lo tanto, tengo muchos factores que influyen en la percepción de la calidad del servicio y les voy solo a leer dos. Por ejemplo,
influye la reputación del distribuidor. Es decir, si yo me voy al Hilton Colón, ¿sí? O yo sé que me van a ir bien. Yo espero unas características altas. Entonces, la reputación del que sirve ese servicio influye, ¿no es cierto? Después, durante la compra, las políticas de ese local. Y tras la compra, o sea, después, cómo me fue en ese servicio. O sea, yo voy a evaluar antes, durante y después, siempre. Veamos acá, nombre o imagen de la empresa. De nuevo, si estoy en una empresa buena, pues yo estoy evaluando eso que va, espero unos servicios altos. Y si voy a tener rendimiento o no. Pero esto lo vamos a analizar mejor cuando hacemos las preguntas. Por eso solo les quería ver unos dos con ustedes. Vamos a las preguntas. Bueno, antes de ver las preguntas, este es el modelo de Grönroos. Grönroos dice que, como vimos antes, hay que evaluar desde dos perspectivas, desde la prestación del servicio y los resultados del servicio. Por lo tanto, él dice, lo primero que hay que ver que mi empresa produzca es el qué, o sea, el producto, la calidad técnica del resultado del producto, o sea, el producto final. Mientras que la otra es la calidad funcional, es decir, el proceso. Mientras me voy sirviendo el producto. Supongamos que yo voy a un resort. En un resort me quedo 3 días. La calidad funcional sería el proceso de esos 3 días, cómo esté el almuerzo, los desayunos, las camas, todo ese proceso, el cómo, ¿no es cierto? Mientras que la calidad técnica es el resultado de todo, el qué, cómo me fue en ese producto en general, ¿ya? Cuando tengo evaluado el proceso, ese cómo, y evaluado el qué, entonces yo puedo decir con cuánta calidad ha estado ese producto, ¿sí? Pero tengo que evaluar las dos cosas. Por lo tanto, vamos a ver las preguntas ser cual. ¿Cómo son esas preguntas ser cual y a qué nos ayudan? Bueno, los mismos de estos que ya no quiero repetir los nombres que son dificilísimos. Para Suraman Seital Miberri dice: debemos tomar la medición de los servicios. O sea, para yo saber cómo estoy en la calidad de mi servicio, tengo que medir. Y entonces, para mejorar la calidad del servicio, tengo que medir. ¿Qué mido? Bueno, desde qué es lo que espera hasta qué es lo que recibe. Eso es lo que tengo que medir. Entonces, ¿qué es ser cual? Ser cual es en cuestionario con preguntas estandarizadas. Siempre son 22 preguntas para la medición de la calidad del servicio. Entonces, si a mí me preguntan qué es ser cual, son 22 preguntas estandarizadas, siempre las mismas. A ver, que sean las mismas preguntas no dejan de ser que yo puedo acoplarlas a mi institución, a mi empresa. Ya vamos a ver cómo. El ideal del ser cual simplemente es lo que espera el cliente de lo que recibe, ese diferencial. Y ahí viene lo que les decía, la brecha.
la brecha entre lo que espera el cliente de lo que recibe realmente el cliente. ¿Sí? Esa brecha es lo que quiere medir ser cual. Por lo tanto, lo que espera se llama expectativas, lo que recibe le vamos a llamar percepciones, ¿no es cierto? Pero entonces, ¿cómo conocemos las expectativas y cómo conocemos las percepciones? ¿Y cuáles son estas expectativas y cuáles son las percepciones? Aquí vamos a conocer cómo se forman las expectativas por algo que ya vimos en el capítulo 1 brevemente, pero vamos a ver cómo se miden también. A ver, ¿qué mide las preguntas ser cual? Y aquí les vamos a pedir a Dianita Serrano. ¿Cómo estás, Dianita? Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Dianita, ¿me puedes ayudar con el punto 1 y el 2, por favor? ¿Qué miden las preguntas ser cual? Ya. Miden una calificación global de la calidad del establecimiento y la compara contra el estándar. Lo que desean los consumidores de ese establecimiento, beneficios ideales. Muy bien, muchas gracias. Entonces, primero le da una calificación, ¿sí? Una calificación en cuanto a calidad a mi establecimiento, y eso ya es bueno. Es decir, la calidad de los servicios, que es subjetiva, le convierte en objetiva. Lo que es cualitativo le convierte en cuantitativo. Esto ya es una cosa excelente. Le convierte a la calidad en cuantitativo. Yo ya puedo cuantificar cuán bien o cuán mal estoy. Y esto es una de las principales cosas. Después de que cuantifica cómo está mi calidad, bueno, dice qué es lo que desean los consumidores. O sea, me da el punto más alto, este punto que veíamos en la zona de tolerancia. Este punto nos da cuál es el punto deseado de mis clientes, ¿sí? Ese punto nos da, pero con números. Entonces ya es otra cosa súper buena. Después, el ser cual hace que ¿qué encuentran los consumidores en mi establecimiento, en mi servicio? Y esto ya no son los ideales que tenía aquí, sino lo que encuentran ya es lo que describen mis clientes. Es decir, cuando salen del servicio, ellos están en la capacidad de decir, me fue de esta manera, porque me atendieron de esta manera, me hicieron esperar mucho, me atendieron bien, me sonrieron. Ellos ya pueden describir. Y entonces esa descripción son lo que encontraron los clientes allí y me pueden describir. Eso también cuantifica. La ser cual pone de nuevo en números y me da exactamente lo que encontraron. Por lo tanto, con estos dos, lo que los consumidores esperaban, de los que los consumidores encontraron, sacamos la diferencia y vemos cuál es la brecha. Es decir, cuán bien estamos o cuán mal estamos. En 22 preguntas, en 22 categorías. Perdón, son 5 categorías, pero de 22 preguntas. Ya vamos a ver exactamente eso. Entonces, lo que podemos encontrar, cuál es la brecha de insatisfacción, o también, como les decía, la brecha de satisfacción, porque si mi empresa está muy bien, puedo generar más satisfacción y tener un excedente de satisfacción antes que insatisfacción o una brecha de insatisfacción. Muy bien, y el último. Por último, puedo ordenar los defectos, desde el más grave hasta el menos grave, desde el urgente hasta el menos urgente. ¿Cómo ordeno esto?
con una herramienta de calidad que ya conocemos ustedes y nosotros conocemos esta herramienta. ¿Cómo se llama la que nos ordena desde lo mayor hasta el menor? ¿Hay alguna mano por allí que sabe cómo se llama esa herramienta que nos ordena lo más grave, lo importante, hasta lo menos grave? Profe, tal vez es el diagrama de Pareto. Perfecto, muy bien. Te agradezco mucho. Ese es el diagrama de Pareto. Entonces, una vez que cuantificamos en números los ideales de nuestros clientes y lo que recibieron realmente nuestros clientes, entonces ahí sí podemos ponerlo en Pareto y vamos a ver cuál es la brecha más fuerte y cuál es la brecha más insignificante. Muy bien. Con esto entonces vamos a comenzar a ver cómo se forman las expectativas, o sea, lo que esperan mis clientes. Primero, y esto ya vimos algo, comunicación boca a oído, o sea, lo que me dicen mis amigos, mis parientes sobre ese servicio. Me llegan y me dicen, es que el restaurante Tiestos es lo máximo, ándate y verás. Me voy a Tiestos y total, no ha sido tan bueno como me esperaba. Esa comunicación de amigos, de parientes conocidos, me hace generar unas expectativas, ¿sí? Esa es la comunicación boca-oído que hace generar expectativas. Las necesidades de las personales. Bueno, ¿con cuánta hambre estoy si voy a Tiestos? Si estoy con mucha hambre, pues las expectativas me serán buenísimas porque va a cubrir cualquier plato de comida, va a cubrir esa hambre y me voy a sentir satisfecho. En cambio, si estoy casi lleno, voy a ser más quejoso, voy a medirme mucho en que, o sea, no me va a satisfacer fácilmente cualquier plato, salvo que sea muy bueno, ¿sí? Entonces, las necesidades personales, si necesito realmente o no tanto. Las expectativas, las experiencias, anteriores, es decir, si yo ya me fui a Tiestos y me atendieron re bien, por lo menos ahora me espero igual o mayor servicio. Si me dan menor, me voy insatisfecho. Las expectativas anteriores y la comunicación externa, que es la publicidad. Esto globalmente me da qué espero yo de ese servicio. Y esto va a medir ser cual, ¿ya? Y la segunda dimensión, que es cómo mido ya no las expectativas, porque estas de aquí me ayudaban las expectativas, ¿no? Estas eran las expectativas. Pero ahora quiero medir la percepción. ¿Cómo mido la percepción? Y entonces, ser cual las divide en 5 grupos. Los creadores de ser cual dicen, bueno, la primera tiene que ser elementos tangibles, o sea, lo que puedo ver y tocar. La segunda tiene que ser la fiabilidad, es decir, cuánto puedo confiar en eso. La tercera, la capacidad de respuesta, es decir, cuán rápido me van a servir, cuán rápido van a traer lo que espero y si yo pido algo, ¿cómo me van a responder? Esa es capacidad de respuesta. Por último, ¿es seguro o no? El índice de seguridad. Y la empatía. Allí es esencialmente las personas, cómo se comportan con uno, si son capaces de tener empatía o no. Bueno, estos 5 elementos me forman la percepción que yo me hago de un sitio, de un lugar, de un servicio. Estos 5 elementos, vamos a tener un grupo de preguntas para cada uno de los elementos. Entonces, eso es la ser cual. Estos señores crearon un grupo de preguntas para cada uno de estos elementos. Y
todas las preguntas de los elementos forman las 22 preguntas. Entonces, uniendo esto y esto, las expectativas con las percepciones, vamos a encontrar el modelo ser cual. ¿Qué quiere decir? Yo vengo aquí con las expectativas, ¿no es cierto? Que son lo cafecito esto. O sea, ¿qué me han dicho mis amigos? ¿Qué necesidades tengo? ¿Qué experiencias tengo? ¿Y qué he oído de publicidad? Eso. Y voy yo a evaluar la parte tangible, la fiabilidad, la capacidad de respuesta, la seguridad y la empatía. Yo uno estas dos grandes variables que tienen sus bifurcaciones dentro de ellas y esto de aquí me da las expectativas, el servicio esperado, ¿sí? Lo café, el servicio esperado. Mientras que la evaluación de elementos tangibles, fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad y empatía, me va a dejar evaluar cuál es el servicio esperado, si está a la altura de eso o no. Por lo tanto, yo voy a evaluar definitivamente cuál fue el servicio recibido. ¿Ya? Entonces, consiste la evaluación ser cual hacer 2 veces la encuesta. Eso es ser cual. Las 22 preguntas les hago antes de recibir el servicio, es decir, servicio esperado. Justo cuando están entrando al local, les hago las 22 preguntas. Digo, pero se tiene que comprometer. Al salir me va a responder 22 más. Las mismas 22. Y entonces aquí me va a responder y me va a cuantificar lo que espera. Después el señor va, se sirve y cuando sale me responde 22 preguntas más, las mismas. Y allí me va a decir qué recibió del servicio. Claro, las preguntas envuelven estos puntos, ¿no? Por lo tanto, ellos van a evaluar cada uno de esos puntos y vamos a sacar la brecha que les decía, que es la diferencia entre lo esperado y lo recibido. Muy bien. La fase 1, para que no haya equivocaciones. El cuestionario capta las percepciones de los clientes, contiene 22 preguntas respecto al servicio que se espera que se brinde. Esta es la fase 1. Se hace 22 preguntas sobre lo que se espera, ¿no es cierto? La fase 2 consiste en un cuestionario mediante el cual los clientes evalúan la importancia que tiene cada una de las condiciones del servicio. Ya vimos las 5 dimensiones, ¿no? Fiabilidad, elementos tangibles, capacidad de respuesta, seguridad y empatía. Entonces, allí ya me evalúan sobre lo que realmente tienen, ¿no es cierto? A ver, lo que buscaban. Y la fase 3, esta fase se solicita a los clientes sus percepciones específicas del respecto. Es decir, señores, ¿cómo les fue en su servicio? Esta ya es a la salida. ¿Cómo les fue en su servicio? Los cuestionarios son lo mismo que en la fase 1, ¿no es cierto? Las preguntas son lo mismo, pero
La diferencia es que ya recibió el servicio. Entonces va a tener ahora que calificar entre lo que recibió, ya no lo que espera, sino lo que recibió. Muy bien. Como ustedes ven, siempre tengo que adecuarle esas preguntas, utilizar el nombre de la empresa y preguntarle como si fuera para mi empresa, ¿no? Utilizando el nombre de mi empresa. Esto sería acoplarle las preguntas a la empresa. Muy bien. Entonces vamos a ver cuáles son las 22 preguntas. Les voy a compartir mi pantalla para que vean las 22 preguntas. Listo. Estas son las 22 preguntas. Como ustedes pueden ver, déjenme, le agrando un poquito. Ya. Como ustedes pueden ver, elementos tangibles tiene 4 preguntas. La parte de fiabilidad tiene 5 preguntas. Capacidad de respuesta tiene 4. Seguridad tiene 4 y empatía tiene 5. Quedan las 22 preguntas. Como ustedes pueden ver, las preguntas son genéricas. Vamos a ver una de ellas. Por ejemplo, los equipos de la consultoría, esto está hablando de una consultoría, pongamos de un hotel, ¿ya? Los equipos del hotel, hablando de elementos tangibles, pongamos los equipos del hotel en temas relacionados con la ISO 9000, ¿tiene apariencia de ser modernos? Entonces, los equipos del hotel, las cosas del hotel, ¿tienen apariencia de modernos o no? Y entonces aquí me responden con una escala de Likert del 1 al 7, ¿no es cierto? 1 como no modernos o nada modernos, 7 como modernísimos. ¿Ya? La otra pregunta, en elementos tangibles. Las instalaciones físicas del hotel sería en este caso, del Hotel Sheraton, por decirles un nombre, que le asesoró en los temas relacionados con la ISO 9000, ¿son visualmente atractivos? Entonces, simplemente serían las instalaciones físicas, ¿son visualmente atractivas? Y entonces yo pongo. Cada uno con la escala de Likert de, como les dije, del 1 al 7. A ver, aquí tenía, se me está quedando algo. Bueno, como ustedes vieron, ya les indiqué, aquí tenía la fiabilidad. La primera pregunta, por ejemplo, nos dice si cumplen lo prometido, si es sincero el interés de resolver los problemas, la segunda pregunta. La tercera trata si realizan bien el servicio la primera vez. La cuarta de fiabilidad, concluyen el servicio a tiempo con lo que prometieron. Y parte de la fiabilidad, no cometen errores. Entonces, cada una de estas, de los 5 elementos que estamos midiendo, tiene un grupo de preguntas. Ustedes en cualquier lado van a lograr conseguir cuáles son las preguntas de ser cual. Aquí están las preguntas resumidas básicas, o sea, a ver, ¿cómo es esto? No puedo agrandar. Bueno, miren, la primera, ¿la empresa tiene equipos de apariencia moderna?
ahí está básicamente la pregunta. Nosotros podemos acoplarla a nuestra empresa, ¿no es cierto? La empresa, ¿cuál sería? El Hotel Valgus, supongamos. El Hotel Valgus tiene equipos de apariencia moderna. Las instalaciones físicas del Hotel Valgus son visualmente atractivas. Y así, voy acoplando cada una de las preguntas a lo que viene. Pero estas 22 preguntas tengo que aplicarlas antes y después. ¿Sí? Y entonces, lo único que tengo que hacer es poner el espera como espera antes. Es decir, ¿cómo espera? A ver, espera que las instalaciones de la empresa o del hotel sean visualmente, perdón, apariencia moderna, tengan apariencia moderna. Entonces el 1 sería, ¿usted espera eso? Eso sería en expectativas, ¿no es cierto? Acóplenle a espera, ¿qué espera? El 2. Las instalaciones físicas son visualmente atractivas. ¿Cómo quedaría? ¿Usted espera que las instalaciones físicas o en qué grado usted espera que las instalaciones físicas sean visualmente atractivas? Y la calificación del 1 al 7. Veamos otro, veamos el punto 11. Los empleados de la empresa ofrecen un servicio rápido a sus clientes. Para expectativa sería, ¿en qué grado usted espera que las instalaciones físicas, que los empleados del hotel tengan un servicio rápido a sus clientes? Y así cada uno. No sé si hay alguna pregunta en cuanto a esto. No sé si me hice entender. Bueno, vamos a ver con ejemplos para que esté más fácil. Bueno, vamos a hacer el cuestionario 1 de ser cual. Aquí tenemos la dimensión de elementos tangibles, ¿no es cierto? Tenemos las 4 preguntas de elementos tangibles y tenemos la valoración del 1 al 7 en la escala de Likert. Pero hemos puesto en una sola las expectativas y las percepciones. Y entonces, en las expectativas le vamos a preguntar, ¿espera que el equipamiento sea moderno? ¿Espera que las instalaciones sean visualmente atractivas? ¿Espera de apariencia pulcra en sus colaboradores? Ya. Y cuando salen, entonces vamos a anotar las percepciones. ¿Cómo le fue? ¿Cuál fue el equipamiento? ¿Tiene aspecto moderno? Las instalaciones son visualmente atractivas y así, ya de lo que fue. Y aquí entonces saco la diferencia, ¿ya? Y voy poniendo la diferencia. Pero yo puedo valorar incluso poniéndole un grado de peso. Si en mi empresa, ¿cuál de estos tiene mayor peso? Por ejemplo, supongamos que yo le doy más peso a la apariencia pulcra de los trabajadores. Y entonces puedo aquí poner un porcentaje. O sea, del 100%, que son estas 4 preguntas de los elementos tangibles, o sea, estas 4 preguntas desde el 100% de los elementos tangibles, entonces, ¿cuánto representa cada una? Supongamos que este es para mí el más importante, por lo tanto yo le pongo un 40% de peso. Y a estos les pongo el 20%. Y allí me va a dar el 100%. No sé si me explico. Simplemente estoy asignándoles pesos respectivos si yo considero que uno de ellos es más importante.
Profe, No entendí, o sea, la importancia de la dimensión le damos en base o sea, el cuadrito último va en base a los pesos que le damos a cada valor o se saca Sí. de la escala de Likert. No. Que no es esa parte. A ver, nosotros vamos a sacar la diferencia entre las escalas de las expectativas y las percepciones. Sí, pero este cuadrito que está aquí específicamente es si yo quiero asignarle un peso. ¿Sí? Pero esencialmente ahora para el trabajo no le vamos a asignar un peso, ¿ya? Simplemente porque vamos a tener una empresa ficticia, por lo tanto vamos a asignarles a todos el peso igual, ¿ya? Entonces, déjenme ver una cosita. Bueno, entonces tenemos tres partes de la pregunta. El primero que evalúa los elementos tangibles, 4 preguntas. 5 preguntas que evalúa los elementos de fiabilidad. 4 preguntas que evalúan la capacidad de respuesta. 4 que evalúan la seguridad. Y 5 que evalúan la empatía. ¿Sí? Antes y después del servicio. Tenemos que hacer esta encuesta. Como les dije, aquí solo van a poner siempre y cuando su empresa tenga algo que consideren más importante. Por ejemplo, en capacidad de respuesta. Si tengo cuatro puntos, cada uno de los puntos será el 25%, ¿no es cierto? Si todos valen igual. Y eso podríamos poner aquí. Pero si alguno de los puntos consideramos que vale más, por ejemplo, simplemente la pregunta 12, colaboradores dispuestos a ayudar. Yo pienso que en vez de 25 debe valer 30, 35, 40, y yo le pongo el porcentaje aquí y se reducirá de las otras lo correspondiente, ¿ya? Para que siempre dé el 100%. Eso simplemente para una manera de ver cuál es lo más importante y tomando en cuenta eso, cuánto estoy calificando yo mi empresa, cómo estoy calificando. Pero bueno, entonces lo que yo voy a hacer en esencia es hacer las encuestas de las expectativas con las 22 preguntas. Después salen del servicio, hago las encuestas de las percepciones y luego veo cuál es la brecha, la importancia, ¿ya? La brecha entre las dos. Eso es lo que yo voy a hacer. Ahora, yendo ya a cada una de las cosas. Ustedes van a hacer, entonces este es el trabajo que van a hacer para el próximo día jueves, o sea, para la próxima semana, pero el día jueves. Ustedes me van a entregar, dado que no quiero que salgan a hacer encuestas, porque es peligroso, voy a hacer que el trabajo sea individual, ¿ya? El trabajo va a ser individual y me van a entregar las 22 preguntas de expectativas, ¿sí? 22 preguntas de percepciones.
eso me van a hacer como si fueran 10 encuestas que han hecho, ¿sí? Para la vida real, ustedes van a tener que saber que siempre van a ser a la misma persona, porque si no, no pueden evaluar la diferencia entre expectativas y percepciones. Tienen que hacer las preguntas de las expectativas antes de servirse a la misma pregunta, a la misma persona que sale, a la misma persona que le van a hacer las preguntas de las percepciones. ¿Por qué? Porque si no, no concuerdan esas variables. Por eso, lo mejor es decirle al principio que si se compromete, por favor, en responderle al final también las mismas 22 preguntas, que son cortas a la final. Bueno, entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Me van a hacer como si hubieran encuestado o entrevistado a 10 personas cada uno, ¿ya? Porque el trabajo va a ser individual. Entonces, entrevistan a las 10 personas, ya les voy a subir esto detalladamente el trabajo. Hasta el fin de semana les ofrezco subir, pero ya les digo cómo va a ser. Entonces, hacen 10 personas las entrevistas como si hicieran, pero se van a inventar, porque no quiero que vayan a hacer las entrevistas. Se van a inventar y poner valores, ¿ya? Valores del 1 al 7 en la escala de Likert en cada una de las encuestas. Una vez que ponen valores del 1 al 7 de la escala de Likert, suponiendo que les responden en las expectativas y en las percepciones, ustedes van a tener por cada persona 22 preguntas respondidas 2 veces, o sea, 44 preguntas por cada persona. O sea, van a tener 400 preguntas, 440 preguntas en total. Ahora, ustedes van a coger esto que está en verde aquí, le vamos a llamar resultados específicos. ¿A qué vamos a llamar resultados específicos? A cada grupo de estos, ¿sí? Elementos tangibles, esto es específicos, ¿no? Específicos de la dimensión. Entonces, ustedes por cada dimensión tienen un resultado específico. Fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad y empatía va a ser las dimensiones. Entonces, ustedes a los resultados de cada dimensión les vamos a llamar resultados específicos. A los resultados de cada una de las preguntas les vamos a llamar resultados individuales. Y a los resultados de todos estos les vamos a llamar generales. Es decir, de cada uno vamos a sacar un valor y una brecha. ¿Cómo? Vamos por allí. Supongamos. A ver, ¿sí me están siguiendo, chicos? ¿Sí me están siguiendo hasta aquí? Sí, profe. Sí, profe. Muy Bien. Muy bien. Entonces, yo les voy a subir estas diapositivas y además les voy a subir el detalle del trabajo. A ver, entonces supongamos que ustedes ya valoraron las 10 encuestas, ¿no es cierto? Tienen 10 encuestas. Ya, tienen 10 encuestas de expectativas y tienen 10 encuestas de percepciones. ¿Ya? Bueno, 10. De cada una sacan un promedio, ¿no es cierto? Porque noten, ya les cuantificaron sus expectativas, ya les cuantificaron sus percepciones. Entonces van a sacar un promedio. Suman todas y dividen para 10.
Sumen las percepciones y dividen para 10, suman las expectativas y dividen para 10. Estamos. Por lo tanto, aquí en cada una de las preguntas va a tener una sumatoria de preguntas, una sumatoria de preguntas que serían resultados individuales. Van a tener una sumatoria de resultados específicos que son de cada una de las dimensiones y van a tener una sumatoria de resultados generales. Regresemos acá. Entonces, aquí el ejemplo está, la pregunta 24. ¿Sí? La pregunta 24, suponiendo, solo voy a hacer como si haría, en vez de las 10 encuestas, solo voy a hacer 2 encuestas. Por lo tanto, las 2 encuestas, la una me dice 7 en expectativas de la pregunta 24 y de la misma pregunta 24 el otro cliente me dice, yo tengo 6 en expectativas. ¿Ya? Mientras que, entonces, en expectativas yo sumaré 7 más 6 y dividiré para el número de encuestas, que en este caso son 2, me da 6.5. Ese sería el valor nominal, el valor, claro, cuantificado de las expectativas de la pregunta 24. Y entonces, ustedes en vez de sumar solo 2, sumarían 10 y dividirían para 10. Y ese sería el promedio. Muy bien. Igual harían con la pregunta 24 con las percepciones. Suman las 10 de percepciones de la 24. En este caso, que solo tenemos 2 encuestas, sumo las 2 encuestas, da 8, divido para las 2 y me sale el promedio 4. ¿Sí? Entonces, hasta aquí quiero llegar. Y digo, si mis expectativas eran 6.5 y mis percepciones son 4, entonces la brecha es menos 2.5. Estoy restando percepciones menos expectativas. Ojo, percepciones menos expectativas. Si el resultado es negativo, significa que existe una brecha de insatisfacción. ¿No es cierto? Si el resultado es igual a 0, ¿recuerdan qué era? Si el resultado es igual a 0, es calidad. Calidad. ¿No es cierto? Y si el resultado es mayor a 0, es excelencia. Entonces, esto es lo que queremos cuantificar ahora. Y ustedes van a hacer inventándose, pero la idea es que me van a entregar el trabajo individual, pero la idea es que todos sepan hacer este cálculo, ¿ya? Entonces, esta parte es cómo se saca la brecha de cada una de las preguntas. Entonces, ustedes van a sacar brecha de cada una de las preguntas, que sería lo rojo, ¿no es cierto? Que sería esto, de cada una de las preguntas. Después van a sumar, vamos a tener un número en estas de aquí que les llamábamos dimensiones. En cada una de las dimensiones también vamos a tener un número, porque vamos a sacar el promedio de las dimensiones, ¿no es cierto? Por ejemplo, en la dimensión de capacidad de respuesta, supongamos que yo saco en expectativas, aquí saco 7, aquí saco 1, aquí 2 y aquí 4. ¿Ya? Este es el promedio ya de todas las preguntas, de cada una de las preguntas. Y entonces yo voy a tener también un promedio
de la dimensión de capacidad de respuesta, que sería sumar esto y divido para 4, ¿no es cierto? Entonces, 8, 10, 14. Para 4, 4 por 3, 12. Más o menos un 3 punto algo, ¿no es cierto? 3.5 pongamos, ya. Entonces, ese será el promedio ahora de la dimensión, es decir, de lo verde. No sé si me están siguiendo. Allí sí se entendió esta parte. El promedio Sí, de la profe. dimensión. Perfecto. Entonces ustedes van a sacar un promedio por respuesta, o sea, el promedio de las 10 preguntas por respuesta, en expectativas y en percepciones. Un promedio por dimensión, que es resultados específicos. Un promedio por dimensión, que sería la fiabilidad, ¿no es cierto? La capacidad de respuesta, elementos tangibles. Por cada uno de estos van a tener un promedio. Y por último van a tener los resultados generales, que serían los promedios de cada dimensión. Si sumo el promedio de elementos tangibles, el promedio de fiabilidad, más el promedio de respuesta, más el promedio de seguridad y más el promedio de empatía, y esa sumatoria le divido para 5, me va a salir ¿qué promedio? A ver, ¿quién me levanta la mano para decir qué promedio voy a tener sumando esto, 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 esto y dividiendo para 5? El promedio general, con eso consigo el promedio general de calidad de mi empresa. ¿Sí? El promedio general de las expectativas, el promedio general de las percepciones, resto los dos y digo, mi empresa en general tiene una brecha de tanto negativa, o sea, le falta para llegar a calidad, o es de calidad, o mi empresa tiene excelencia. ¿Sí? Entonces, esto es lo que voy a terminar concluyendo. Este es el trabajo que ustedes tienen. Todo en base a 10 encuestas que ustedes harán de percepciones y expectativas a su criterio. Tienen que inventarse esos datos para ponerlos al final. ¿Ya? Ahora una cosa. Generalmente las empresas, generalmente la mayoría, las expectativas son mayores a las percepciones, solo como un dato para que puedan ponerle los números. Generalmente en la mayoría de empresas las expectativas son mayores a las percepciones. Y por eso es que hace falta trabajar en calidad. ¿Ya? Entonces, de esta manera es como terminamos cuantificando la parte, cuantificamos ¿qué serían las percepciones? Cuantificamos las expectativas y por último cuantificamos la brecha. Y esto es, terminamos cuantificando algo que es subjetivo, ¿sí? Algo subjetivo, terminamos dándole números. Esta es la realidad. El trabajo final tendrá la pregunta 1, expectativas, tiene percepciones y la brecha. La pregunta 2, expectativas, percepciones y la brecha. Pregunta 3, expectativas, percepciones y la brecha. Estas ya son promedios, ¿no es cierto? Estas ya son promedios. Y aquí saco el promedio de la primera dimensión. En este caso es de empatía. La dimensión de empatía tiene un promedio tal y la brecha es de 0.70. Profe, ¿Ya? ¿Sí? una pregunta. Para sacar la brecha,
Tengo que restar la percepción de la expectativa o la expectativa de la percepción, porque hay una diferencia. Sí, claro, claro. Ustedes ya sabían esto. En el primer capítulo, en el capítulo 1 ya les di. Era la fórmula. ¿Se acuerdan? Y aquí está. Es la percepción menos la expectativa. Esa es la fórmula. ¿Ya? ¿Se acuerdan? Daba 0 y es igual a calidad. Siempre es la percepción menos la expectativa. Es decir, lo que pasó después menos lo que esperaba. Lo que sirvieron menos lo que esperaban que se sirva. ¿Ya? Muy bien. Así hago de cada uno de los elementos. Elementos tangibles, empatía, etc. Y de allí hago lo último. Y entonces digo, si las expectativas son mayores a las percepciones, niveles de calidad bajos, ¿no es cierto? Iguales a las percepciones, niveles de calidad mínimos, o decíamos calidad, y expectativas menores a las percepciones, niveles de calidad alto o excelencia que llamábamos, ¿no es cierto? Muy bien, entonces ustedes me van a decir, a la final de todo, a la final del trabajo, ¿qué niveles de calidad hay en cada una de las preguntas? ¿Qué niveles de calidad hay en cada una de las dimensiones? ¿Y qué niveles de calidad tiene cada una, que tiene mi empresa en general? Entonces ustedes se van a inventar qué empresa van a hacer y cuáles van a ser las respuestas de cada una de las preguntas. ¿Ya? 10 preguntas de expectativas y 10 preguntas de percepciones. ¿Alguna pregunta más? Detalle les voy a subir a la virtual, ¿ya? Sí, nos puede ayudar también con el detalle del trabajo del video. Sí, ese del video no les he dado el detalle porque este era el primero. Y ya tenemos entonces para el jueves. Pero ya les doy para ese también, claro. Ya listo. Hecho. Cuídense mucho, se nos ha acabado la hora en esta explicación, pero ya hemos visto ser cuál, que me parece que es una de las cosas más importantes para evaluar empresas de servicio. Profe, le interrumpo un ratito. Claro, claro. De Freddy González, lo que pasa que me conecté Ah. unos minutos después. No sé si tal vez tomó lista. No te preocupes, no tome liste, andaba medio apurado. ¿Ya? Ya listo, Gusto profe. verte y que Entonces pases. ya hacemos el trabajo. Sí. Ya. Chao, chao.